Buenos días, me da mucho gusto poder compartir con ustedes en este día. Vamos a iniciar nuestro retiro. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Esta es una realidad que nosotros hemos cada día de tomar más y más en cuenta. Y no nos vaya a pasar como en una ocasión que íbamos a dar una formación a una comunidad allá cerca de Monterrey. Y a mí me tocó hablar sobre la santidad. Y entonces yo les decía a los hermanos, ¿verdad?, que estaban tomando esa formación, les decía que Dios nos llamaba a ser santos y que teníamos que tirarle a ser santos de pedestal, o sea, no de santos así del montón, sino santos de pedestal, de esos que están en la iglesia. Tenemos que luchar y esforzarnos por ser santos de pedestal. Y decía esa señora, ay madre, no, yo creo que santitos, así santitos, nada más santitos, ¿verdad? Entonces a veces tenemos esa idea nosotros que lo que tenemos que vivir como creyentes, como católicos, pues es así poquito, nomás un poquito. Y perdemos de vista esto que nos dice nuestro Congreso y que nos quiere recordar hoy, sin santidad nadie verá al Señor. Queremos contemplar el rostro de Dios, tenemos que luchar por ser santos. Entonces los temas que vamos a ver en este fin de semana es precisamente para recordarnos que estamos llamados a la santidad. Esa es nuestra vocación de todos, solteros, casados, viudos, sacerdotes, religiosas, todos estamos llamados a la santidad. Porque a veces pensamos que solamente los padres, las religiosas tienen la obligación de ser santos, pero no, hoy nuestro Congreso quiere ser una invitación y una llamada a todos a recordarnos que estamos llamados a ser santos y que sin esa santidad no vamos a poder contemplar el rostro de Dios. Bueno, pues nuestro primer tema, ya voy a entrar a él porque si no mi hermana va a decir ya se está comiendo mi tema, ¿verdad? Vamos a empezar. Nuestro primer tema se llama Levanten las manos caídas. Y fíjense que en este tiempo que estamos viviendo, con tantos cambios en todos los sentidos, cambios sociales, cambios políticos, cambios en lo económico, cambios en la educación, en las costumbres, en la moral, cambios por todos lados. Muchas veces yo veo que nos sentimos como desanimados, como frustrados, ¿verdad? Pensamos, ¿y esto se va a arreglar alguna vez? ¿Esto va a cambiar en algún momento? Ustedes tienen aquí una seguridad mejor que nosotros en México, pero en México cada día pensamos, y algún día vamos a poder regresar a salir tranquilamente a la calle sin que tengamos miedo de salir. Y entonces eso va entrando en un desánimo en el alma y en el corazón de cada uno de los creyentes, de los cristianos, de toda la gente, pero de nosotros como creyentes en Jesucristo, empezamos a experimentar también esa como una apatía, como una falta de esperanza, ¿verdad? Ya esto se irá a cambiar. Yo recuerdo que hace unos 8 años, 9 años, estaba tomando un curso en Morelia y teníamos unos compañeros que venían de Centroamérica. Unos vivían en Brasil, otros vivían en El Salvador, otros venían de Costa Rica y otra compañera venía de Honduras. Y en Morelia, no sé si alguno conoce o es de por allá, hay un espectáculo en la catedral muy bonito en el verano, donde prenden las luces y van iluminando la catedral poco a poco, y es un espectáculo, se juntaban, no sé cómo estará ahora, familias con sus niños chiquitos, los turistas, alrededor de la catedral al ver ese espectáculo.
Y como nos teníamos que quedar en ese curso 1 mes y medio en una casa de retiros para poder hacer ese curso, nos pusimos de acuerdo los compañeros de ir a ver el espectáculo de las luces a la catedral. Y entonces se terminó y nos fuimos caminando hacia la casa de retiros, que estaba como a unas 10 o 12 calles del centro de Morelia. Y decía uno de los compañeros que venía de Brasil, decía, es que esto no lo podemos hacer allá, no podemos irnos caminando a estas horas a las 10 de la noche, así como vamos ahorita, no es posible. Y lo decían las mismas compañeras que venían de países centroamericanos. Dice, es que allá no puedes salir sin identificación a la calle y tú ni te acuerdas que traes el INE en la bolsa ni nada, ¿verdad? Te sales bien tranquilo. Y ahorita uno dice, ¿podremos volver a salir esas horas caminando tranquilamente por el centro de la ciudad, metiéndote por callecitas hasta llegar a la casa de retiro? ¿Se podrá hacer ahora? Y en lugar de ver que las cosas mejoran, vamos viendo que cada día es más y más violencia, más desempleo, más cosas que decimos, nunca pensé que iba a haber esto, o sea, costumbres que para nosotros no son comunes. En el mundo en el que la mayoría de nosotros fuimos formados, se está desmoronando ante nuestros ojos. Estamos viendo cómo se desbaratan nuestras costumbres, se está desbaratando la moral. Lo que para nosotros era algo impensable, ahorita es común para los jóvenes, para los niños. Cada día vemos cosas más difíciles y eso va haciendo que entre un desánimo en el corazón. Es increíble cómo a nuestros niños y a nuestros adolescentes los están obligando a despertar a la sexualidad a edades muy tempranas. Hay una agenda que se le llama la agenda del 2030, del 2030, que es una agenda que hicieron los países más poderosos y la gente que tiene más influencia, y el objetivo tienen ciertos objetivos trazados, pero entre las cosas que va a haber es más desigualdad social. Los pobres van a ser más pobres, los ricos van a ser más ricos. Pero no nada más eso, están proponiendo cosas aberrantes. Están proponiendo que los niños desde el kinder lleven una educación sexual donde los niños se toquen a sí mismos su cuerpo para que empiecen a experimentar placer, con el objetivo de llegar a legalizar la pedofilia. Estas son cosas aberrantes, hermanos, aberrantes, y están pasando delante de nuestros ojos y nosotros nos quedamos así viéndolo con las manos caídas, como dice el título de nuestro tema, ¿verdad? Levanten las manos caídas. Nosotros nos quedamos así, sin fuerzas, porque sentimos que no podemos hacer nada ante todo esto. Al estar investigando, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra sociedad? Me encontré con unos datos muy alarmantes. En México, la 4ª causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Es la 4ª causa por la que mueren los jóvenes en México, es el suicidio. Y para el 2029 se cree que va a ser la 2ª causa de muerte. Pero cuando investigué aquí en Estados Unidos, encontré que la tasa de suicidio entre los niños jóvenes de 10 a 24 años es la 2ª causa de muerte. La 2ª causa de muerte aquí, y la cantidad de niños de 10 a 14 años que son atendidos en hospitales por pensamientos suicidas va en aumento. Fíjense, esto nos habla de que desde nuestros niños ya no tienen esperanza. Cuando nosotros jugábamos, ¿verdad?, a hacer lodito y jugar a la comidita con el lodo, no pensábamos en los problemas a esa edad. A los 10, 12 años todo era juego. No estábamos preocupados por un mundo que se estaba desmoronando. Tengo un sobrino que cumple 11 años y el otro día
me tocó darle la catequesis para la confirmación. Y es un niño que piensa demasiado, o sea, hace preguntas que yo digo que eso no es normal para la edad, ¿verdad? Pero a mí me sorprendió porque sus papás han cuidado mucho todo lo que él ve en la televisión, no tiene celular, le controlan los tiempos de jugar los juegos que pide, ¿verdad? Del Xbox y esas cosas. O sea, es un niño muy cuidado en esa línea, no lo dejan viendo solo la televisión, o sea, está muy cuidado en lo que ve y lo que oye. Sin embargo, en la escuela ya le empezaron a hablar de ideología de género, estaba en 5º año en un colegio católico. La maestra laica ya les había empezado a hablar de la ideología de género. Y cuando yo estaba dándole su clase, salió el comentario de las vocaciones y él a esa edad dice, es que yo sí quiero tener una familia, o sea, yo sí quiero casarme y tener mis hijos. Y me dijo, porque a mí eso de 2 hombres, ay no, qué feo. Yo me asusté porque dije, ¿por qué un niño de 11 años, de 10 años, tiene que ya estar dándose cuenta de estas cosas? ¿Por qué a los niños los hemos metido a preocuparse de situaciones que no deberían? Y entonces vivimos en una sociedad agobiada psicológicamente, porque todas estas cosas van repercutiendo en nuestra salud, incluso hasta en nuestra salud mental. Si ustedes se dan cuenta, después de la pandemia, las enfermedades mentales subieron un 25%. La ansiedad, la depresión, los ataques de pánico subieron un 25%. Y cuando platicamos con las jóvenes que están haciendo un discernimiento vocacional, cuando les preguntas de la salud, un porcentaje muy alto, tengo ansiedad, tengo depresión. Estamos en una sociedad que está deprimida, que está totalmente con las manos caídas. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios 12:25, ansiedad en el corazón deprime al hombre. Fíjense, ya la Biblia nos lo dice desde hace mucho tiempo, ansiedad en el corazón deprime al hombre. Entonces nosotros tenemos que primero darnos cuenta en dónde estamos, lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer para levantar nuestras manos caídas. Es precisamente la carta a los Hebreos la que nos invita a levantar nuestras manos caídas. Lo primero es que tenemos que recordar que nuestra lucha no es contra seres de carne, sino contra espíritus que pululan en los cielos. Quiero invitarlos a leer en la palabra de Dios, quienes tienen su Biblia, luego muchos la traen en el celular también, ¿verdad? Por ahí una aplicación. Vamos a buscar quienes puedan la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Palabra de Dios. Fíjense, se los voy a repetir. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Nosotros nos preparamos para enfrentar la vida a lo humano.
¿Cómo que al humano? Pues resulta que nosotros buscamos tener muy buena salud, hacemos ejercicio, tomamos cursos, ¿verdad?, de capacitación, hacemos, ya no nada más hacemos licenciatura, ahora tenemos que tener maestrías y doctorados si queremos tener un trabajo decente, ¿verdad? Buscamos hacer cosas que nos ayuden a estar preparados para enfrentar la vida cotidiana, cómo tener un buen trabajo, cómo tener una buena salud, cómo tener bienes materiales para estar bien. Pero no nos preparamos para una lucha espiritual. Y nos dice la palabra de Dios aquí que nosotros, nuestra lucha no es contra seres de carne, sino contra espíritus que pululan en los cielos. No luchamos contra alguien a quien podemos ver, quien infunde el desánimo, la depresión, la falta de esperanza en la vida, no es alguien a quien podemos tocar. Es una serie de situaciones que nos están afectando y que nosotros solo las combatimos con cosas materiales. Nos queremos tomar muchas pastillas para que se nos quite la ansiedad. Queremos ir a terapia para dejar de sentirnos mal, pero no recurrimos a las armas espirituales, a las armas de Dios. El mundo de hoy ve como supersticioso creer que existe una realidad espiritual, buena o mala. Tanto Dios como tanto el demonio, el mundo actual los niegan. Pero lo grave es que nosotros los cristianos nos olvidemos de que estamos en medio de una lucha espiritual, que ciertamente es muy bueno que hagamos ejercicio, que tengamos una buena alimentación, que busquemos una ayuda terapéutica cuando lo necesitamos, que vayamos al médico. Es muy bueno, pero no debemos de olvidar que también estamos en medio de una lucha espiritual y que esa es la que puede hacer que nosotros vayamos perdiendo la esperanza. Cuando nosotros perdemos la esperanza, dejamos de luchar. Cuando alguien no tiene esperanza, ya dice, pues ya que me lleve la corriente. Cuando alguien tiene esperanza es como los salmones, ¿verdad?, que nadan contra la corriente, pero sin esperanza dejamos que nos lleve el mundo, que nos lleven las ideologías, que nos lleven los problemas, que nos lleve el desánimo. Y fíjense que en la enseñanza de la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, se nos recuerda esta lucha espiritual en la que estamos nosotros. Les voy a leer los textos. Ojalá que alguna vez ustedes tengan la oportunidad de ver estos textos del Vaticano II. En Gaudium et Spes número 37 dice: el total de la historia humana es invadida por una lucha tremenda contra las potencias de las tinieblas, lucha que comienza desde los orígenes del mundo. Fíjense, si nosotros pensamos desde que Dios creó al hombre y lo creó para vivir en la plenitud y en la felicidad, ¿cuál fue la primera situación que hizo que el hombre y la mujer dejaran de vivir esta plenitud a la que fueron creados? En el paraíso. ¿Qué fue lo que pasó? Ajá. ¿Y quién fue quien les llevó a desobedecer? El enemigo, Satanás. Esa fue la primera lucha espiritual a la que se topó el hombre, y desde ahí no hemos terminado. Dice este texto: el total de la historia humana es invadida por una lucha tremenda contra las potencias de las tinieblas. No nos está diciendo una lucha que se quedó en el pasado, la lucha continúa, porque siempre el mal va a tratar de terminar con tu vida de fe, de terminar con tu vida cristiana, de terminar con todo aquello que te permita a ti
alcanzar nuestra meta, que es la santidad. El mal siempre va a buscar de qué manera hacerte caer. Y si es algo, a lo mejor nosotros ya no estamos en lo muy obvio, ¿verdad? Porque a lo mejor muy obvio le decimos pecados grandotes, ¿verdad? A veces así los vemos, ese es un pecador porque tiene unos pecadotes. A lo mejor ya no ando en la drogadicción, ya no ando en el alcoholismo, a lo mejor ya no ando en la infidelidad, a lo mejor ya no, pero cuando deja Satanás de atacarte en esas cosas grandes porque tú ya las captas, entonces te va a empezar a atacar en las cosas que son más sutiles, donde tú no las alcanzas a percibir. Por eso estamos invitados a entrar en esta lucha espiritual, a no perder de vista esta lucha. También nos dice en la evangelización Adyentes, dice, pero Dios envió a su Hijo al mundo con el fin de sustraer por su medio a los hombres del poder de las tinieblas y del demonio. En Sacrosanctum Concilium nos dice, Cristo con su muerte nos ha liberado del poder de Satanás. Y por último en Gaudium et Spes dice, Jesús crucificado y resucitado ha vencido a Satanás. Estas afirmaciones que tienen su fundamento en la palabra de Dios nos recuerda que nosotros estamos en una lucha espiritual. Jesús nos ha salvado, lo sabemos, pero no nos debemos de confiar. Hemos de estar siempre atentos para que esa salvación que Jesús ya nos ganó y nos compró en la cruz, compró nuestras vidas a precio de su sangre preciosa, nosotros podamos mantener esa salvación en nosotros. Hoy Satanás busca, hermanos, levantarnos como trofeo. Hoy Satanás busca terminar con nuestras vidas de fe y evitar que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. Y lo está logrando a raudales en la humanidad. A raudales se nos está yendo de las manos los jóvenes, los niños. Si nosotros no hacemos nada, se seguirán yendo. Nuestras familias, hermanos, se están yendo a raudales, como a un abismo. Y nosotros necesitamos tener conciencia de esta lucha en la que estamos sumergidos. Vamos a leer la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. No, las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien, para la causa de Dios, son capaces de arrasar fortalezas. Palabra de Dios. Fíjense, ya San Pablo nos decía, aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. Nuestras armas no son armas carnales, son armas que nos ayudan a combatir a estos seres espirituales. Y esas armas que nosotros tenemos en el Espíritu, dice, son capaces de arrasar fortalezas. Muchos de nosotros, como quisiéramos, ¿verdad?, que nuestro enemigo fuera de carne y hueso para poderlo combatir. Les voy a platicar que en un convento había una novicia que le gustaban mucho los chocolates. Entonces se levantaba a medianoche todos los días, abría la alacena y se comía un chocolatito y ya se iba a dormir, ¿verdad? Entonces la hermana de la cocina empezó a darse cuenta que bajaban los chocolates. Dijo, ay, esto está muy raro, ¿por qué se desaparecen? Y le dijo a la superiora, le dijo, madre, fíjese
que alguien se está comiendo los chocolates, se desaparecen. Dijo, no puede ser, hermana, no es posible. No, sí se desaparecen. Entonces se fue la Madre Superiora, terminaron de rezar en la noche, todas las hermanas se fueron a dormir y la Madre Superiora se fue de puntitas y se escondió en la cocina. Dijo, aquí voy a ver quién es la hermana que se está comiendo los chocolates o si es un ratón, ¿verdad? Y pues ya llegó la novicia de puntitas, abrió muy sigilosamente la puerta y iba a coger el chocolate cuando alguien le hace así. Y se queda paralizada y le dice, ¿quién eres? Y le dice la Madre Superiora, el diablo. Y le dice la novicia, ay, pensé que eras la superiora. A veces así nos pasa. Quisiéramos que fuera el diablo el que nos hiciera así, ¿verdad? Para decir, ahorita me peleo con él. Bueno, pues no nos vaya a pasar eso, ¿verdad? Que nos cachen en el hurto. Bueno, fíjense cómo la palabra de Dios, esto es muy interesante, cómo la palabra de Dios utiliza el término lucha para referirse al combate que nosotros tenemos con Satanás y con el mal. La lucha que les recuerda, un combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Un combate fuerte, un combate con alguien que tengo enfrente y con el que tengo que luchar. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Como Jacob dice que luchó con Dios toda la noche, cuerpo a cuerpo. Pues así nos dice en la carta a los Hebreos, nuestra lucha. Es decir, estamos hablando de una batalla fuerte. Y como nuestro enemigo es un enemigo espiritual, entonces nuestras armas deben de ser espirituales. Tenemos que estar nosotros preparados para poder llevar a cabo toda esta lucha. Y debemos de aprender esas tácticas efectivas para derrotar al mal, porque ¿quién de nosotros hemos sido entrenados para derribar fortalezas? ¿Quién de nosotros podemos resistir al diablo? Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice, resistan al diablo y éste huirá. ¿Verdad? Si nosotros aprendemos a resistir al mal, el mal va a huir de nosotros. Pero si nosotros empezamos a caer en el juego del mal, como Eva, que empezó a dialogar con el mal, pues vamos a caer, porque nuestro enemigo no es un enemigo común y corriente. Nuestro enemigo es un enemigo muy astuto. Nuestro enemigo es un enemigo que su campo de batalla es la mente. El enemigo te va a empezar a atacar en tus pensamientos, en tu mente. ¿Cuántas veces nosotros dialogamos con nosotros mismos con pensamientos negativos? ¿Cuántas veces tú te dices a ti mismo, no sirves, otra vez lo volviste a hacer mal, eres un tonto, otra vez volviste a hacer? Aquí está luchando el mal en tu mente. Ahí está tratando de quitarte la fe. Ahí está tratando de quitarte la esperanza. Aquí te está diciendo, las cosas no van a cambiar. Aquí te está diciendo, nunca te vas a aliviar de esta enfermedad. Aquí te está diciendo, tu esposa nunca va a cambiar, tu esposo nunca va a cambiar. Aquí te está metiendo todo lo que él quiere para hacerte perder la fe y quitarte el ánimo. Y ahí es donde tú tienes que aprender esta lucha espiritual. Tenemos, como dice la carta a Timoteo, tenemos que aprender a combatir el buen combate. Una persona, un predicador de hace varios años, ¿verdad? Él comentaba su testimonio. Él tenía una enfermedad muy grave por la cual él sufría de hemorragias muy fuertes por la boca y la nariz. Y oraron por él y el Señor le dijo en esa oración
que ya había sido sanado. Entonces él dice que él creyó en esa promesa de Dios. Dijo, yo creí lo que me había dicho el Señor en esa oración, que yo ya había sanado, pero las hemorragias seguían. Dice, entonces, la primera vez que le dio la hemorragia, después de que habían orado por él se ponía el Kleenex o el pañuelo y lo empapaba de sangre. Dice, yo veía aquel pañuelo empapado de sangre y yo decía, tú ya me sanaste, tú me lo prometiste, tú ya me sanaste. Y así lo fue diciendo, proclamando, creyendo, y ese hombre se sanó. Esas hemorragias terminaron y pudo darle la gloria a Dios, pero él creyó en la promesa de Dios. A pesar del que él veía otra cosa, él seguía creyendo en la promesa de Dios. Nosotros muchas veces no sabemos hacer esa lucha espiritual, no sabemos hacer ese combate para que el diablo no nos derribe. Hay un santo chileno, no sé si han escuchado hablar de él, es el padre San Alberto Hurtado. Él fue asesor de la Acción Católica Juvenil en Chile y él decía, si nosotros dejamos de predicarle a Cristo a los jóvenes, las nuevas generaciones nacerán ciegas para Cristo. Hermanos, hoy lo estamos viendo. Dejamos de predicar a Cristo en nuestros hogares, dejamos de predicarles a Jesús. Renunciamos a transmitir la fe en los hogares, en las escuelas, en la sociedad. Antes vivíamos en una sociedad que tenía valores cristianos. Antes no había tanta inseguridad, no había tanto robo, no había tanto feminicidio, no había tanto de lo que hay ahorita, porque vivíamos en una sociedad con valores cristianos. Pero nosotros, generaciones adultas, renunciamos porque les dimos libertad, que ellos escojan lo que quieran ser. Muchas abuelas a mí me han dicho, mis hijas ya no le hablan a sus hijos de Dios. Yo sí las eduqué, ellas ya no. ¿Y quiénes son las que transmiten ahora la fe? Las abuelas. Pero esa generación está ciega para Cristo. Después de la pandemia, los jóvenes entre los 20 y los 35 años ya no regresaron a la iglesia. Perdimos esa generación de jóvenes que ahorita están sumidos en una ideología de género, están sumidos en el aborto, están sumidos en nada más en las cosas materiales y se han olvidado de Cristo. ¿En dónde llenan sus vacíos? Vean un superconcierto, ¿verdad? 200,000 personas en la feria de San Luis Potosí. El gobernador, que es de izquierda, al pueblo pan y circo, hace sus conciertos masivos. La feria la hizo gratuita para toda la gente. 200,000 personas en los conciertos. ¿Y las iglesias? Bien, gracias, solas. Pero lo que podemos nosotros heredar, la mejor herencia que tú le puedes dar a tu hijo, no es la universidad, no son los doctorados, es la fe. ¿Cómo se va a defender ante este mundo contrario? Con la fe. Alguien que tiene claros sus valores cristianos va a saber cómo salir adelante. Aunque tal vez no tendrá los doctorados y los diplomados y todo lo que pueden tener los demás, pero va a tener la fe que le va a ayudar a luchar y lo va a ayudar a alcanzar la vida eterna. Jesús nos dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Hermanos, lo que más nos debe preocupar es que nuestra alma no se pierda y que el alma de nuestras familias, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes no se pierda. Esta debe de ser tu mayor preocupación, que el alma de la gente a la que yo amo no se pierda, que un día podamos llegar a la casa del Padre y vernos allá. Pero esto lo hemos perdido de vista porque Satanás nos ha llenado de desánimo.
Veamos Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Por tanto, levantad las manos caídas y las rodillas entumecidas. Enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. Palabra de Dios. Fíjense, aquí nos da una imagen. Yo cuando leí este texto dije, aquí, ¿en quién estaría pensando el autor de la carta a los hebreos? Fíjense, alguien de manos caídas, dice, levanten las manos caídas. Entonces quiere decir que a los que les estaba escribiendo tenían las manos caídas. Y las rodillas entumecidas. No, pues dije, yo creo que estaba como así, ¿verdad? Así cuando nos levantamos, ¡ay no, qué horror! Bueno, es la imagen de alguien derrotado, la imagen de alguien con los brazos caídos y las rodillas entumecidas. A mí me da la imagen de alguien derrotado, de alguien deprimido, de alguien que no tiene esperanza. Y a esa persona, a esas personas le escribe la carta a los hebreos, le dice, ánimo, levanten los brazos, las manos caídas, enderecen los caminos para que los que tienen los pies débiles, los tobillos débiles, no se les tuerzan los pies. No sé si ustedes han caminado por una calle que tiene ligeras torceduras y camina uno y ya va a dar el tobillo y el esguince seguro. Bueno, pues así nos pide la carta a los hebreos, que nosotros podamos levantar las manos caídas, porque el que tiene las manos caídas es como el que se entrega al enemigo, ¿verdad? Saca su banderita blanca y no pone resistencia y dice, ya me vencí, aquí estoy. No, nos invita la carta, levanten los brazos, fortalezcan las rodillas vacilantes, enderecen el camino para que sus tobillos no se tuerzan. Estamos llamados a levantar nuestras manos. Fíjense que a mí me impacta mucho, me impresiona mucho el presidente de Ucrania. Cuando estalló la guerra en el 2022, un febrero de 2022, todo el mundo pensó que ese hombre bajito de estatura, ex actor, no sabía nada de política, menos sabía de tácticas de guerra. O sea, imagínense, era un actor y era una cosita de señor, no sé si lo han visto yo creo que todos lo conocemos, todo el mundo lo conoce, una cosita de señor, y todo mundo pensó que iba a salir huyendo de Ucrania con su familia a refugiarse a los países que le estaban ofreciendo resguardo, porque no solamente invadían el país, sino también era el objetivo de Rusia, cogerlo a él, porque de esa manera ya iban a terminar rápido con esa lucha. Y todo el mundo pensó, y así lo decían los noticieros, esta va a ser una lucha corta, porque es un ejército 4 veces mayor que el de Ucrania. Y ese hombrecito se armó de valor y le dio ánimo a su pueblo. Ese hombre tan pequeño les dio conciencia de nación. Ese hombre tan pequeño dijo, yo no me voy de mi país y me quedo aquí a luchar. Y esa guerra corta, desgraciadamente, ya tiene 1 año y medio, pero ese hombre nos da ejemplo de lo que es levantar las manos y fortalecer las rodillas vacilantes. Si eso se hace, como diría San Pablo, por una corona,
inmerecida. Si los atletas corren por una corona perecedera que se va a perder, ¿qué no tenemos que hacer nosotros para ganar la corona merecida del cielo? Si este hombre lo hace para defender una tierra, ¿qué no hemos de hacer nosotros para defender el alma de nuestras familias y nuestra propia alma? Estamos invitados, hermanos, a entrar en esta fuerte lucha espiritual. La palabra de Dios nos dice cómo hemos de enfrentar esta lucha en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 13 al 19. Hace rato leímos Efesios 6, 12, pero ahora vamos a leer los versículos siguientes del 13 al 19. Nos dice la palabra de Dios: por eso, tomad las armas de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manténganse firmes, en pie. Pues ceñida su cintura con la verdad, revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra de Dios. Fíjense, aquí tenemos la armadura que hemos de ponernos para enfrentar este combate espiritual. Primeramente nos dice en el versículo número 13, tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manténganse firmes. Es decir, que nuestro combate no se termina. Nosotros no podemos luchar contra alguna situación y salir vencedores y luego ya decir, ya ganamos, vamos a festejar. No, tenemos que mantenernos firmes, no debemos de doblegarnos porque en cualquier momento pasa lo que dice la Escritura. ¿Recuerdan cuando Jesús les dice que cuando de un hombre sale un espíritu maligno, ese espíritu se va a vagar y va por otros 7 peor que él, y cuando regresa y dice, esta casa está sola y está limpia, y llega con 7 peor que él. Cuando nosotros enfrentamos la batalla, no podemos confiarnos, tenemos que mantener siempre firmes. Dios me sacó de un pecado, Dios me sacó de una situación difícil, Dios me ayudó a dejar el alcoholismo, me ayudó a dejar la infidelidad, me ayudó a dejar el chisme. De lo que me haya ayudado el Señor a salir, yo no me puedo confiar. Tengo que seguir permaneciendo siempre fiel. Como los alcohólicos, ¿verdad? Los hermanos que salen del alcoholismo luchan un día, hoy, un día. Y ese día se va haciendo 365, luego se van haciendo 5 años. Y luego te encuentras gente que dice, tengo 20 años sin tomar, pero no se han descuidado ni una vez. No sé si ustedes los han escuchado que dicen, yo sé que si yo pruebo tantito, vuelvo, ¿verdad? Como el señor que tenía su cajita y decía, hoy no voy a tomar cerveza y metía el dinero. Hoy no voy a tomar cerveza y metía el dinero. El que iba a gastar para la cerveza tenía el dinero. Y luego lo cogió la cajita y dijo, ahora sí me ajusta para una botella de whisky.
Pues no, ¿verdad? O sea, tenemos que nosotros luchar y decir, eso no, mejor, eso se lo doy a la señora, ¿verdad? Pero no para la botella de whisky. Bueno, entonces eso es lo primero, no debemos de dejar de luchar. Otra exhortación que nos hace dice, en pie, es decir, un soldado que está firme, que está en pie, que está a punto de la batalla, que no se está durmiendo, que está atento. Y luego nos describe una armadura que nos cubre de la cabeza a los pies para podernos defender del mal. Lo primero que nos dice, hay que ponernos el cinturón con la verdad. Si nosotros creemos en Jesucristo, tenemos que ser coherentes entre lo que digo y lo que hago. Yo no puedo, ¿verdad?, ser oscuridad de la casa y candil de la calle. Fíjense que nosotros acabamos de participar en un retiro con jóvenes líderes allá en México. Y se les habló, precisamente el retiro fue de recordar lo que es vivir el señorío de Jesucristo. Y en los testimonios hubo dos que a mí no los alcancé a escuchar todos, pero de los que escuché, hubo dos que a mí me impactaron. Uno era una señora joven que tiene una niña como de 8 años. Ella coordina a los jóvenes de su diócesis y ella dijo, yo soy una servidora muy comprometida. Yo sirvo en la parroquia, sirvo a nivel diocesano, visito a los enfermos. Dijo, tengo una vida de servicio y sé que la gente me quiere y me acepta mucho. Dijo, pero aquí en este retiro yo vine a descubrir que toda la tensión, el estrés y mi mal genio que no le muestro a los demás, lo desquito con mi hija de 8 años. Y dice, aquí el Señor me vino a decir que yo no estoy viviendo el señorío cuando yo maltrato a mi hija. Entonces, miren, nosotros muchas veces tenemos una vida muy cristiana, somos de la iglesia y todo, pero en la casa no. Y maltratamos a los que viven con nosotros, o les hablamos cortado, o dejamos de hablar, me enojo y no hablo. No, o sea, tenemos que revisar. Si me quiero poner el cinturón de la verdad, yo tengo que vivir conforme a las doctrinas de la iglesia, conforme al evangelio. Otro de los testimonios que me impactó mucho fue de un joven coordinador diocesano. Y dijo, yo conocí al Señor hace 8 años. Dijo, yo era una persona que vivía sumida en muchos vicios. Dijo, y el Señor me sacó de esos vicios. No fue fácil salir de ellos porque yo caía y recaía, pero esas recaídas fueron haciéndose más lejos, hasta que logré salir de todo eso. Pero con la pandemia, dijo, yo regresé a esos vicios. Y regresé pensando, ¿qué tanto es poquito? ¿Qué tanto es tantito? Todo mundo lo hace, todo mundo se lo permite. Dijo, y hoy aquí el Señor me vino a recordar que Él ya me había liberado y yo regresé a serme esclavo. Hermanos, no podemos darnos permiso en ningún momento porque está en juego nuestra salvación. También nos habla el Señor de ponernos una coraza y esa coraza es la justicia, ¿verdad? Esta coraza, esta armadura del cristiano nos protege toda la espalda, ¿verdad? Es como proteger la parte del corazón. Y el hombre justo es el hombre lleno de virtudes, el hombre que, como dice la Escritura, el hombre sin tacha, el hombre que tiene sus manos limpias. El judío cuando ora le enseña sus manos a Dios, cuando ora levanta sus manos al orar, hace esto, le muestra las palmas de las manos
porque es la manera como le dice, mira Señor, mis manos están limpias de pecado. No he cometido maldad y puedo elevar mis manos hacia ti. Así el hombre justo debe de revestirse de la coraza. Nos habla también de calzar los pies por el celo del evangelio de la paz. Es decir, tenemos que tener ese celo porque los demás conozcan al Señor. Llevar el evangelio de la paz, anunciar la buena nueva. Qué hermosos son en los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva. Qué mejor buena nueva que el anuncio de Cristo. Esa es la buena nueva. Entonces hemos de calzar el evangelio de la paz. También nos dice que hay que embrazar el escudo de la fe, ¿verdad? ¿Con qué vamos a detener las encendidas flechas del enemigo? Con el escudo. ¿Y cuál es el escudo? La fe, ¿verdad? Todas esas mentiras de Satanás yo las debo de detener con la fe. ¿Recuerdan cómo venció Jesús las tentaciones que le hizo Satanás en el desierto? ¿Con qué las venció? Con ayuno y oración, pero ¿con qué le respondía? Con la palabra de Dios. Fíjense, Jesús le respondió todo a Satanás con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo vencer los encendidos dardos del maligno? Con esta verdad, con la palabra de Dios, que me anuncia la verdad. Entonces, si Él me dice que no puedo, aquí me dice que yo soy valiosa. Si Él me dice que tenga miedo, aquí 365 días me dice, no, 365 veces me dice, no tengas miedo. Aquí hay un no tengas miedo para cada día del año, ¿eh? Entonces todos nos podemos decir, no tengamos miedo, el Señor está con nosotros. También nos dice que hay que ponernos el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, creer en la salvación de Jesucristo. Él ya nos ha salvado. Y tener la espada del Espíritu, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Ya para terminar, nada más quiero hacer 4 como observaciones. Primero, estamos en una situación de riesgo, ya que vivir el evangelio es arriesgado, hermanos. Ser creyentes hoy es arriesgado, pero así lo fueron los primeros cristianos. Los primeros cristianos se jugaban la vida por Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a abrazar el evangelio con todas sus consecuencias. Porque si nosotros tenemos la verdad, tenemos que demostrarle al mundo que tenemos algo que le hace falta al mundo. Tenemos la verdad de Jesucristo. La segunda observación, estamos en una lucha sin cuartel con un adversario astuto y terrible. Pero la mejor estrategia que tiene Satanás es hacernos creer que no existe. Esa es la mejor estrategia que tiene, porque en ese momento nosotros ya no le ponemos atención. Entonces, hemos de tener conciencia que nuestra lucha es también una lucha espiritual y no dejar de de cubrirnos con esta armadura del Señor. La tercera observación, hay que armarnos hasta con los dientes, hasta acá, todo. Ahora sí que bien armados, que no nos quede ninguna parte descubierta, porque es astuto. Entonces, no solamente necesitamos ponernos una parte de la armadura, tenemos que ponernos la completa, la verdad, la justicia, la salvación, la palabra de Dios, el celo por el evangelio, toda completa para que nosotros podamos defendernos. Dice Primera de Pedro 5 del 8 al 9, dice, su adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistan, firmes en la fe.
Él anda rondando a quién comerse. Resistan firmes en la fe. Cuarta observación. Todas las armas y todas las piezas se tienen que afilar continuamente con el ejercicio de la oración. Es en la oración donde nosotros vamos a fortalecer nuestra vida y vamos a poder tener una lucha espiritual. Al final, el apóstol San Pablo termina diciendo, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Es decir, estamos llamados no solamente a hacer una lucha personal, sino también en comunidad. No se nos olvide que cuando nosotros como creyentes nos unimos, estamos más fuertes. Jesús prometió estar siempre presente donde 2 o 3 se reúnen. En su nombre, Él está ahí. Yo los invito a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de ser hombres y mujeres que podamos tener esta armadura de Dios. Los invito a cerrar sus ojos. Y yo quiero invitarte a que traigas a tu mente, a tu corazón, cualquier situación difícil que estés viviendo, cualquier preocupación que tú tengas, cualquier enfermedad. No solamente alguna situación que vivas tú personalmente, tal vez es algo de algún familiar, de algún conocido que a ti te genera preocupación, angustia, tristeza. Pon tu mano en tu corazón. Y en esta mañana vamos a pedirle al Señor que venga a arrancar de nosotros toda desesperanza, que venga a arrancar de nosotros toda depresión, toda ansiedad, toda angustia, toda tristeza que no provienen de Él. Porque la misma palabra de Dios dice que hay tristeza que seca los huesos. Y esa tristeza no es de Dios. La ansiedad, la angustia no provienen de Dios, porque cuando nosotros sabemos que estamos en manos de nuestro Padre, cuando creemos firmemente en su amor, cuando estamos convencidos de la salvación en Jesucristo, cuando sabemos que el Espíritu Santo nos asiste, esa tristeza, esa angustia, esa ansiedad deben de ser depositadas en las manos de nuestro Padre, y para tener la confianza de que en Él estamos seguros. Dice la Escritura, como un niño en brazos de su madre, así somos nosotros en brazos de nuestro Padre, confiados, seguros, protegidos. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, que arranques de nosotros toda tristeza, toda ansiedad, toda depresión, toda soledad, toda angustia, todo aquello que no nos haga experimentarnos como tus hijos amados, tus hijos libres, tus hijos
con esperanza. Tú nos has dado la fe, la esperanza y la caridad. Hoy te pedimos que los acrecientes en nuestro corazón, que hagas de nosotros hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de esperanza, hombres y mujeres con un corazón lleno de caridad para con los demás, que podamos ser tus testigos. Hoy, Padre del cielo, toma nuestras vidas en tus manos, porque te pertenecemos a ti, Señor. Nos declaramos libres de cualquier opresión que el mal haya realizado en nuestras vidas. En tu nombre queremos declararnos libres porque tú nos has comprado al precio de tu sangre preciosa. Y el mal no tiene poder sobre nosotros, porque tú, Jesús, nos compraste con tu sangre. Derramaste gota a gota sangre por nosotros para que pudiéramos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Hoy nos declaramos esos hombres y mujeres libres. Queremos llenarnos del gozo y de la alegría del creyente, del gozo y de la alegría del que se ha experimentado, salvado y redimido, de esa alegría que solamente tú das, Señor, porque es fruto de tu Espíritu Santo, esa alegría que llena el corazón, esa paz que derramas en el corazón de los que creen en ti, ese amor que solamente tú nos das.
Hoy también, Madre nuestra, Virgen María, hoy queremos elevar nuestra voz hacia ti. Tú que nos das ese ejemplo de mujer fuerte, valiente, decidida, mujer que permaneció firme a los pies de la cruz. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos, Señora y Madre nuestra, sabiendo que tú estás caminando con nosotros y nunca nos dejas de tu mano. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Y a Él he entregado mi vida y mi corazón. Cristo es mi Rey. Cristo es mi Rey. Cristo es mi Señor. Y a Él he entregado mi vida y mi corazón. Virgen María, nos encomendamos a tu cuidado y protección. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso, hermanos, fuerte el aplauso para nuestro Señor que nos ha traído a nuestra hermana Silvia para compartir su palabra. Hermanos, si ese aplauso es para la hermana Silvia, está bien, pero para el Señor tiene que ser mucho más grande. Fuerte, fuerte el aplauso para nuestro Señor que nos trajo a nuestra hermana para compartir el día.